Buen día, queridos estudiantes. Mi nombre es Lorena Barrera y hoy voy a tener el gusto de compartir con ustedes una clase de funciones lineales. Este es parte de nuestro tema de funciones y voy a comenzar compartiendo con ustedes mi pantalla. Voy a utilizar una pizarra con la que vamos a poder estar trabajando juntos. Excelente. Bueno. Vamos a ver lo que son las funciones lineales. Para las funciones lineales necesitamos que nuestras funciones sean en esta forma. Función de x es igual a mx más b. O lo que es igual también puede aparecernos como y igual a mx más b. Donde, ¿qué es m? M es igual a nuestra pendiente. El término independiente, que en este caso es x, es igual a nuestro término independiente. Y entonces, ¿qué sería b? O en este caso, y. Sería nuestro término independiente. Muy bien. ¿Para qué nos van a servir estos datos? Porque necesitamos nosotros encontrar este tipo de fórmula, que es y es igual a mx más b, donde también b es conocido como corte en Y. Sabiendo esto, hay unos tips muy importantes para la función lineal. Y una de ellas es que la X o el término dependiente, el término independiente, siempre tiene que ser con exponente 1. Si tiene un exponente con otro número, ya deja de ser una función lineal. Entonces hay que estar bien pendientes de este dato si lo que queremos es encontrar una función lineal. Para las funciones lineales nos va a dar una gráfica siempre con una línea recta. Esta puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser oblicuas, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta operación donde nos dice y es igual a 2x más 1. Miremos si así funciona. Puede parecernos también como función de x es igual a 2x más 1. Miremos si cumple nuestra función. Como decía nuestra fórmula dice que es función de x va a ser igual a m por x más b. Entonces aquí vemos que el 2 cumple nuestra pendiente, es el término m. Y la x tiene exponente 1. Entonces nos cumple esta primera parte. Y luego tenemos que el término b es igual a 1. Entonces 2x más 1 es una función lineal. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nos aparece y es igual a menos 2x? ¿Qué haríamos en este caso? ¿Cómo sabemos si cumple una función lineal? Bueno, entonces tenemos que menos 2 sería el término m. X, tenemos el término x. Pero entonces, ¿cómo podríamos agregarle nosotros el tercer término? O sea, el término b, para que no pierda su línea esta fórmula y pueda cumplir con el mx más b. Pues muy bien, un término que al sumarlo no modifique nuestro resultado, menos 2x, sería el 0. Entonces aquí nos cumple la función. Tenemos el término m, el término x y el término b. Entonces, y
es igual a menos 2x. Es una función lineal. Miremos otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si solo nos dicen función de x es igual a x? Solo tenemos el término independiente y tenemos que ver si nos cumple con esta función para que sea una función lineal. Bueno, entonces, ¿qué número multiplicado por x nos da x? Entonces sería un 1x, ¿verdad? Y cumplimos. Y aquí volveríamos a hacer lo mismo. El término b es un 0. Entonces esto nos da una x más 0. Y no cambiamos la fórmula original, que era x, ¿verdad? Entonces, aquí podemos descubrir que nuevamente solo con la x puede ser una función lineal. Ahora vamos a ver nuevamente otro ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos dicen esta función? Y es igual a 3. Y es igual a 3. Prácticamente tenemos solo el término b. ¿Cómo haríamos entonces para descubrir nuestro término m por x? Muy bien, un número que multiplicado por x nos dé 0. 0, ¿verdad? Es un mismo número. Entonces 0 multiplicado por x, el resultado va a ser 0 más 3. También es una función lineal. ¿Y qué pasa si nos dan este término? A veces se pone un poquito lento el sistema, pero lo que yo quería era ir haciéndolo con ustedes, porque si ya estaba la presentación hecha, me iba a costar un poquito irles explicando cómo podía funcionar. ¿Qué pasa si nos dicen 2x al cuadrado? O por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo aparece mucho en los libros de texto y nosotros tenemos que ver si es una función lineal o no. X menos 1, X más 1. Si nos dan este término y tenemos que aplicar esta operación, que es una multiplicación de términos, esta función al multiplicar x por x nos va a dar x al cuadrado. Entonces nos cambia el exponente. El exponente ya no es 1. Por lo tanto, deja de ser una función lineal. En este caso sería una función cuadrática, pero ese ya es otro tema. Entonces, continuemos. Ya vimos diferentes formas en las que nosotros podemos encontrar una función lineal. Ahora vamos a ver cómo se grafica una función lineal. Vamos a seguir con este ejemplo de 2x más 1. Voy a pasar a mi plano, donde vuelvo a tener aquí, ya tengo copiada lo que es la función que quiero averiguar, que es 2x más 1. Para una función lineal, pueden ser 2, 3 puntos, eso lo dejo a criterio. Algunos docentes piden 3 puntos, otros 2. En este ejercicio vamos a utilizar solo 2. Y para hacerlo más práctico, vamos a utilizar los números más pequeños. Estos nos permiten poder encontrar fácilmente una función lineal. Entonces, dice nuestra ecuación, 2x más 1. Entonces, vamos a darle un valor a x. Entonces tenemos, vamos a hacerlo por aquí. Por aquí vamos a hacer la operación. Entonces tenemos 2 que multiplica a x, le vamos a dar un valor de 0 a x más 1. Entonces,
Esto significa 2 por X, 2 por 0, 0, más 1, esto es igual a 1. Muy bien, entonces, ¿qué significa? Que cuando X vale 0, Y vale 1. Ahora cambiemos. Démosle un valor a X de 1. Entonces, tenemos 2, que es nuestra pendiente, que multiplica a X, y nuestra X vale 1. Entonces, más 1, ¿verdad? Que es el término de B. Entonces, esto nos da 2 por 1, 2, más 1 va a ser igual a 3. Entonces, cuando X valga 1, Y va a valer 3. Vamos a graficar estos puntos. Entonces dice, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Y vale 1. Cuando X valga 1, o sea, aquí, Y va a valer 3. Entonces vamos a hacer aquí nuestra línea. Dice, cuando X valga 0, Y vale 1. Entonces aquí solo ponemos un puntito. Aquí casi no se ve, pero vamos a marcarlo. Aquí está. Y luego dice que cuando X vale 1, ¿sí? Y vale 3. O sea que nuestro otro puntito sería aquí. Muy bien. Aquí tenemos los dos puntos marcados. Sé que a veces es un poquito verlo, pero difícil verlo, pero creo que haciéndolo juntos lo vamos a poder ver. Entonces dice, ahora podemos trazar nuestra línea. Y entonces viene una línea de aquí para acá. La voy a hacer un poquito más larga. Vamos a ponerlo color rojo para que lo podamos distinguir. Y vemos que la flechita que utilicé, o la línea que utilicé, es de doble flecha. ¿Por qué? Porque significa que esta línea recta, esta función lineal que acabamos de graficar, va hacia el infinito y va hacia el menos infinito, ¿verdad? No tiene fin. ¿Qué significa? En este caso, vamos a ver que este 1, este corte en Y que nos hace es positivo. Y vamos a ver que nuestro segundo punto ya queda también en el lado positivo del eje X y del eje Y, tanto de las abscisas como de las ordenadas. Esto significa que esta pendiente es creciente. Si hubiera salido en nuestro cuadrante negativo, significa que nuestra pendiente o esta línea recta es decreciente. Y así es como terminamos hoy este tema de las funciones lineales. Es un tema sencillo. Muchas personas o muchos alumnos dicen, ¿y eso para qué me va a servir en la vida real? Realmente les va a servir para muchísimo,
Por ejemplo, en las carreras administrativas, en los trabajos administrativos, es muy importante conocer cómo se comporta la demanda y la oferta de algún producto, de las empresas, del comercio, y para eso se utilizan estas gráficas y se hace este tipo de operaciones para ver cómo se comportan los mercados. También nos sirve para ver cómo van nuestras inversiones, si van hacia arriba, si van hacia abajo, cómo se manejan estas funciones, también las manejan los bancos. Entonces hay muchas otras cosas más donde nosotros podemos utilizar nuestras funciones lineales en la vida real. Fue un placer haber compartido con ustedes. Si tienen alguna duda, pues podemos comunicarnos para que podamos resolverlas y juntos aprender. No se olviden que es importante seguir aprendiendo porque eso nos va a hacer mejores personas. Que tengan un buen día.